Bienvenidos, bienvenidas para todas las personas que nos están siguiendo a través de el Facebook en vivo en esta transmisión. Les saluda Pastor José Abdiel Matamoros aquí desde Casa del Rey, Iglesia del Nazareno en Apopka, Florida, al norte de Orlando. Y le digo siempre que esta es su casa, que aquí hay una silla, una banca que le está esperando para que usted venga y participe, celebre con nosotros el domingo como hoy, en vivo, en persona. Aquí estamos presencial, como dicen, en persona. Pero también qué bueno que usted nos sintoniza si nos ve en otro país o en otra ciudad, si no puede estar aquí personalmente, pero que nos acompaña a través de este medio, a través de las redes sociales. Qué bueno, bienvenida, bienvenido hasta su país o hasta su ciudad donde esté. Un abrazo fraterno de parte mía y de la Iglesia Casa del Rey en Apopka. Estamos ya acercándonos cada vez más al tiempo de la Semana Santa que llamamos, ¿verdad? Tal vez recuerdan que yo empecé todo este mes una serie de mensajes enfocados en anticipar la Semana Santa. Les estaba hablando de 40 días, los 40 días que llaman Cuaresma también, antes de la cruz, antes de la crucifixión. Cómo Jesús preparó el camino y cómo Jesús tuvo muchos encuentros con gente y de esa manera fue advirtiendo de lo que representaba la cruz. Esta semana ese es un enfoque que tenemos, la cruz y la tumba vacía también. Recuerde que la cruz fue un plan de Dios, un propósito, pero que no todo se quedó en la cruz. Después vino una resurrección y por eso cantamos, como hoy en esa alabanza, ¿verdad? Yo sé que Él vive, porque Él se levantó de entre los muertos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, permítame entonces compartirle hoy un mensaje relacionado a ese tema también, al tema de la cruz y del camino de Jesús, tratando de llegar a cumplir ese propósito que Él tenía. Hoy le quiero hablar del camino, el camino. Juan 14:6 es el versículo clave. Es un versículo que todos los cristianos lo sabemos de memoria, al menos yo lo sé desde que me convertí al Señor hace muchos años atrás. Juan 14:6, porque declara tres cosas muy fundamentales del cristianismo, de la fe que tenemos en Jesús. Declara su identidad, de la función, del por qué Él vino. Dice Jesucristo allí la palabra, que es el camino, la verdad y la vida. Y mire, si hay tres cosas que necesitamos estar claros, estar seguros, es de cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. De hecho, dicen los filósofos, ¿verdad?, que el todo de la existencia es saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y si alguien no está claro acerca de eso, necesita a Cristo, porque Él es el que le va a aclarar el camino. Sabe, hoy día vivimos en un mundo confundido. Hay tantas filosofías o ideologías, hay tantos sectas, grupos religiosos en el mundo. Mire, solo en la India hay más de 1000 religiones. En la India solamente. Y miles de dioses en la India. Y ni qué le digo entonces de otros países, de otras culturas, de otras civilizaciones. Los griegos, dice el apóstol Pablo, que cuando llegó a Atenas tenían un rótulo que decía al Dios no conocido, por si acaso faltaba un otro que ellos no conocieran, porque le habían hecho altares a toda clase de dioses. De ellos, los griegos tenían lo que se llama el panteón de los dioses, que era como una especie de lugar especial donde le hacían esculturas a todos los dioses habidos y por haber. Ahora, no solo en el aspecto religioso hay confusión,
También hay movimientos ideológicos hoy día, filosofías, la nueva era y movimientos como esos, que te dicen todo está bien, todo se vale, crea lo que usted crea, todos los caminos llevan al cielo. Y es lamentable que a veces inclusive hasta algunos líderes religiosos les han preguntado, ¿hay un solo camino para ir al cielo? Y algunos han dudado de afirmar que Cristo es el camino. Y han dicho, no, también el budismo o el hinduismo, el islamismo, también son caminos. Pero lo que declaró Jesús es contundente, es afirmativo. Jesús declaró, yo soy el camino. Jesús no dijo, yo soy un camino más, uno de tantos caminos. No, Jesús declaró, yo soy el camino, el único camino. Y la única verdad y la única vida. Pilato le preguntó a Jesús, mira, ¿y la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo puedo saber la verdad? Es otra interrogante humana que todos tenemos. Yo cuando no era cristiano, que era medio escéptico, dudaba de muchas cosas, yo me preguntaba lo mismo, entre tantas sectas, religiones, filosofías, ¿quién tiene la verdad? Y otra vez Jesús dice, yo soy la verdad. Ahora, para que alguien afirme que es el camino, la verdad y la vida, tiene que tener de verdad credenciales, autoridad para decirlo. Yo leí un libro cuando me convertí, recién comenzando mi vida cristiana, que se llama Evidencia que exige un veredicto, de un apologista cristiano que se llama Josh McDowell. Se lo recomiendo ese libro. Evidencia que exige un veredicto. Y uno de los capítulos de ese libro se titula Jesús, Mesías o lunático. Como diciendo, o es o no es. Si es el Mesías, más vale que lo sigas, que sea su discípulo. O si es un lunático, ignóralo. Pero todo lo que él dijo, todo lo que él hizo, todo lo que él vivió, no solo lo que habló, lo que vivió, su forma de vivir, respaldan su autoridad espiritual como Dios, como Mesías, como el camino, la verdad y la vida, el único camino. Sí. El término camino, ¿qué indica? Cuando usted va por la carretera, por ahí, ¿verdad? Usted ve un rótulo, al menos en las ciudades grandes, hay en cada esquina hay un rótulo que te dice, esta es la calle tal o esta es la calle tal. Y tú sigues la ruta a donde quieres llegar. Tú no andas dando vueltas por ahí. Voy a ver si llego dando vueltas. No, de hecho hoy día existen esos aparatitos que llamamos GPS, ¿verdad? Que nos ayudan a llegar a cierto, aunque a veces no son tan perfectos, pero que ayudan un poco a ubicarte y saber llegar a donde vas. Porque todos necesitamos una guía para saber el camino, para saber a dónde vamos, cuál es la ruta que se requiere para llegar a un sitio. Y cuánto más como cristianos o como hijos de Dios, gente que Dios creó, necesitamos volvernos a Dios para que nos guíe en el camino, para saber si vamos o no vamos por el camino correcto. El profeta Isaías decía, mirad los caminos y volveos a la senda antigua, como diciendo, deja ya de andar por caminos que no llevan a ningún lugar, busca el camino que sí lleva a la vida eterna. En este mañana, en este día, ese es mi enfoque entonces. Reconoce a Jesús como el camino, no un camino. Por lo tanto, ¿Jesús es o no es? Juan 14 describe a Jesús con ese perfil del único camino que hay.
Vea cómo empieza diciendo Juan en su epístola: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Requisito número 1 es creer. Es muy difícil que tú puedas seguir el camino si no crees. Vuelvo a la ilustración de un mapa o de un GPS. Si tú no crees en el mapa, entonces no te va a llevar a ningún lado. Si tú dices, no, este mapa yo no creo lo que ahí dice que la carretera 436 me lleva al aeropuerto, pero yo no le creo. Pues no vas a llegar al aeropuerto si no le crees al mapa o al GPS. Si el GPS te dice y lo enciendes, ¿verdad? Y tú dices, no, yo no le creo a ese GPS, no me lleva al aeropuerto. Y cuando vas en la ruta te desvías porque dices, yo voy a ir por mi propio camino. ¿Y qué hace el GPS? No, te empieza a hablar. Te empieza a decir, turn around, date la vuelta, te metiste por otro camino, vuélvete a la 436, porque esa es la que va para el aeropuerto. ¿Y cuántas veces Dios también nos está hablando? Dios nos está hablando, más que el GPS, el Espíritu Santo. Nos está hablando y nos está diciendo, devuélvete, estás por el camino equivocado. No vas bien, no vas a llegar al cielo por ese camino que estás siguiendo. Entonces créele a la revelación, créele a la palabra de Dios, más que a un GPS. El verso 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera. Yo subrayo ahí esa expresión de Jesús. Jesús sabe que una cualidad que tenía Jesús, y que ojalá la tengamos todos, es que Jesús era directo. Jesús hablaba directo, no se andaba por las ramas, como dicen. Por eso les dice, si así no fuera, ya yo se los hubiera dicho. Como diciendo, no te estoy andando con cuentos, esto es lo que es. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay un lugar más allá. A nosotros los cristianos nos preguntan, ¿por qué crees que hay cielo? Porque Jesús dijo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y que si no, Él nos hubiera dicho que no hay. Y verso 3 dice, si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí Jesús declara también una verdad fundamental del cristianismo, y es la eternidad, que hay una eternidad, que hay un lugar más allá. Si me fuere, les voy a preparar lugar. Por eso los cristianos no morimos con miedo. Los cristianos morimos sabiendo que hay un más allá, que Él fue a preparar un lugar para nosotros. Y también si no morimos antes de que Él venga, usted sabe que hay mucha gente que nunca va a morir. ¿Sabía eso? ¿Quiénes son los que nunca van a morir? Los que estén aquí en la tierra cuando Cristo venga por segunda vez. Y van a ser arrebatados al cielo, el arrebatamiento se llama eso en teología. Esos no van a morir. Por eso dice, os tomaré a mí mismo. Pero aún los que hayan muerto físicamente, los va a tomar de las tumbas, del mar, de donde estén, van a salir resucitados con un cuerpo transformado y resucitado. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué lindo es Jesús, ¿verdad? Que Él quiere que estés con Él, donde Él está. Al ladrón en la cruz a la par, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo. ¿Con quién? Conmigo. Fíjate qué privilegio. Un hombre que había sido un delincuente, que tenía récords de felony, como dicen hoy día, de felonía y de todo lo peor de los récords. Y Jesús le dice, hoy vas a estar conmigo. ¿Sabes qué? En la gracia de Dios no cuentan tus récords. Cuenta el perdón de Dios, la gracia. Y hoy estarás conmigo. Vosotros también, donde yo estoy. Ahora, si yo no sigo el camino, estoy hablándoles entonces de que Él dijo, yo soy el camino para ir al cielo. Si yo no sigo a Jesús y no sigo el camino, no voy a estar con Él. Y no va a ser culpa de Dios si no estás en el cielo. El infierno está lleno de gente que, como dicen, tenía buenas intenciones, pero no tenía convicciones.
No basta con que tengas buenas intenciones o que te caiga bien Jesús o que te caiga bien las cosas de Dios. Tienes que tener convicciones y compromiso en tu vida espiritual. Por eso, o eso no es. Pregunta entonces, ¿sabes dónde vas? El verso 4, Jesús les dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. La palabra clave ahí es saber. Una cosa es que otros digan y otra cosa es que tú sepas. ¿Verdad que a veces nos preguntan eso? Mira, ¿y cómo se hace tal cosa? Yo no sé, pregúntele a Google. Pero en las cosas espirituales no vale. A Google no te va a decir el camino al cielo. Es la palabra de Dios la que te va a guiar. Por eso, ¿sabéis el camino? Pregunta. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Tomás me recuerda a José Matamoros cuando era joven. Tomás con preguntas y preguntas. ¿Cómo hago? ¿Cómo sé? ¿Cómo? Y Jesús le dice, yo soy el camino. Ahí es donde surge esa declaración. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa duda de Tomás, el dudoso, el que siempre estaba dudando y cuestionando, provocó que Jesús tuviera que decirle claramente, mira, yo soy, no busques más. De hecho, esa expresión yo soy es una expresión muy profunda, espiritual y teológicamente hablando, porque Jesús la usó varias veces. Yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra. Y cuando Jesús decía ese yo soy, estaba ubicándose a él mismo en la posición de Dios. Estaba afirmando que él era el gran yo soy. El yo soy que le habló a Moisés allá en el Antiguo Testamento, cuando le pregunta a Dios, ¿de parte de quién le digo al faraón que voy? Y Dios le dice, dile, yo soy. Yo soy. Y ese es Jesús, el yo soy. Tomás tuvo que aprender, José Matamoros también tuvo que aprender a creer en que Él es, que no hay otro, que no hay otra filosofía, otro líder religioso, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. A los cristianos a veces nos han tildado de arrogantes cuando decimos, es que solo ustedes son salvos, entonces solo ustedes los cristianos tienen los copyrights de la verdad. Sí, es que no es que los cristianos nos jactemos de algo, es que Jesús es la verdad. Mira, si te hablo de Mahoma, era un tipo que era un estafador, que tuvo como esposas a niñas, que era un abusador sexual y que se le conocía su mala reputación como un mercader sin escrúpulos. Si te hablo de Buda, te estoy hablando de un hombre que era rico de joven, pero tenía muchas luchas interiores con sus pasiones humanas y decidió irse por allá al Tíbet a ver si se perfeccionaba, a ver si lograba dominar sus pasiones, y no lo logró. Admitió después, años después, que él no era perfecto y murió de una indigestión por comer cerdo. Entonces, ¿cómo voy a comparar a Buda, Mahoma, cualquier otro con Jesús, que vivió una vida íntegra, ejemplar, y que murió cumpliendo más de 300 profecías en la cruz del Calvario? Por eso puedo decir, yo creo en Él, yo sé que Él es, que no hay otro, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al cielo, nadie va al Padre, si no es por Él. En el verso 7, Jesús les dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahí Jesús hace otra declaración muy poderosa. Les está diciendo, ¿ustedes han estado ciegos o qué les pasa?
andan preguntando quién soy todavía, es que no me han identificado. Se les ha prendido el bombillo, como dicen, la luz, para entender quién soy. Y les dice, si me conocieran, conocerían al Padre, al Creador. Pero ahora lo conocen porque yo estoy aquí. Lo que está dando a entender es, lo conocen porque yo lo represento, yo soy. Y le habéis visto. A Dios nadie la vio jamás en su esencia eterna, pero Jesús lo dio a conocer. Jesús es la presencia de Dios. Por eso les dice, le habéis visto. Ahí aparece otro de los discípulos, ahora no es Tomás, ahora es Felipe. Cómo Jesús tenía que bregar, que lidiar con la gente y sus actitudes, ¿verdad? Ahora es Felipe el que sale ahí y dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Solo eso, Jesús, nada más. Qué petición, ¿verdad? Más especial. Solo muéstranos al Padre. Usted no ha oído a ateos, escépticos y todo que le han dicho lo mismo. ¿Dónde está Dios? Enséñeme a Dios y yo creo. Y Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. ¿Ves? Jesús otra vez tiene que sacudirlos, confrontarlos, a que desarrollen fe, desarrollen convicción, porque no la tenían. Eran discípulos en proceso. Sabe que entre nosotros hay dos clases de cristianos o de discípulos. Discípulos maduros con convicciones y discípulos en proceso. No voy a juzgar a nadie quién es quién, pero usted sabe. Discípulos en proceso son los que son como Tomás o como Felipe, que todavía no han afirmado sus convicciones en su relación con Dios. Jesús le dice, ¿tanto tiempo? Es como que te digan, ¿cuántos años tienes de venir a la iglesia? Pastor, yo tengo 5 años o 10 años. Y todavía estás preguntándome esas cosas, mijito. Algo así fue lo que Jesús quiso dar a entender. ¿Qué te pasa, Felipe? Ya debieras saber bien claro. ¿Quién soy yo? Y Felipe, al preguntar, recibe respuesta. Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Otra vez ahí se afirma la divinidad de Jesús. Hay algunas sectas por ahí que cuestionan la divinidad de Jesús. No, Jesús era solo un profeta. Jesús era solamente un hombre bueno. Pero no era Dios. ¿O era el Hijo de Dios nada más? Pero Jesús no dice eso. Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso lo querían apedrear después, porque se pone igual a Dios. Pues tú, ¿cómo pues dices, muéstranos al Padre? Les tomó tiempo a estos discípulos captar la realidad de quién era Jesús. Jesús entonces lo lleva al plano de la autoridad espiritual que Él demuestra con su poder. Y les dice en el verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, la Trinidad, ¿ves? El Espíritu Santo estaba en Él, el Padre es Él y Él está en el Padre. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, hace las obras. Jesús está dando a entender, el Padre está en mí, es la misma persona. Él hace las obras. La deidad está en mí, yo soy Dios. Creedme, verso 11, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús ahí enfatiza el aspecto de la demostración. Lo demuestro. ¿Cómo lo demuestro? ¿Quién más hacía las obras que Jesús hizo? Nadie. ¿Quién más resucitó muertos? ¿Quién más sanó al ciego? ¿Quién más dijo perdón a los pecados de alguien? Y a Jesús le decían, solo Dios puede perdonar. ¿Cómo tú te atreves a decir yo te perdono? Y cosas como esas causaron que se preguntaran, ¿quién es este? ¿Qué se cree? Pero él decía, estas son las obras. Juan el Bautista, cuando estaba en prisión, mandó a preguntar,
si Jesús era o no era. Mandó unos discípulos por ahí a que preguntaran. Jesús le mandó un recadito, un mensaje a Juan el Bautista y le dice, díganle a Juan el Bautista, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan y a los pobres es anunciado el evangelio del reino. ¿Qué le quiso decir Jesús a Juan el Bautista? Las obras, los actos de poder son mi evidencia, son mi credencial. Entonces no pregunte si soy o no soy Juan el Bautista, porque recuerda que Juan se fue al desierto, él creció con Jesús de niño, pero después dejó de ver a Jesús. Por eso no lo conocía ya de adulto. Jesús se quedó en Nazaret, Juan el Bautista se fue al desierto. Cuando apareció Jesús predicando, Juan el Bautista no sabía exactamente si era o no era. Pero Jesús le dice, mira, esto está pasando, estas son las señales, esta es la autoridad que me respalda. Si crees, entonces, espera resultados. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, ¿el que en mí qué? Cree. Esa palabrita, creer. Creer, pero creer con una fe radical. Las obras que yo hago, Él las hará también. Yo siempre me he sentido retado por esa declaración de Jesús. Porque Jesús dice, lo mismo que ustedes han visto que yo hago, va a pasar. A los discípulos después, a los 70, les dice, vayan, yo los envío. Y vayan y van a ser usados por el poder de Dios. Y de verdad, echaban fuera demonios, habían sanidades, habían señales. Y vienen los 70 todos felices. Jesús, viera, se nos sujetan los demonios y esto y que lo otro. Y ellos se enfocaron más en la señal que en quién los envió. Y Jesús les dice, espérense, no se gocen de que se les sujetan los demonios, gócense de que ustedes están en el libro de la vida, de que ustedes están en el reino de los cielos. Porque también cuando alguien tiene cierto poder o le dan poder o autoridad, a veces se le olvida la fuente del poder y no le da la gloria de vida a la fuente del poder, que es lo más importante. Y la gente a veces ve señales o ve cosas y se enfoca en la persona, como en esos evangelistas o profetas que andan por ahí, ¿verdad? Y la gente lo sigue poniendo la mirada en ellos y no en la fuente del poder. Y eso es un error. Jesús por eso dice, aún mayores allá hará porque yo voy al Padre. Y verso 13, todo, oiga, dice todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Lo que nos falta así es fe. Por eso en otras partes la Escritura nos dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y la fe de muchos se enfriará. Lo que el mundo necesita hoy día es más fe que otra cosa. ¿Ves? Él quiere ser glorificado. Por eso ese fue mi punto anterior que mencioné. ¿A quién le das la gloria? Dios quiere usarte, Dios quiere usarme a ti y a mí, pero Él sabe si le voy a dar la gloria o no. Y cuando Él sabe que mi actitud no va a ser de darle la gloria, tal vez no me va a usar entonces. Porque dice, este va a dejarse la gloria para él o para ella. Pero Jesús dice que el Padre sea glorificado. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Entendemos claro que Dios no responde por caprichos humanos. Como los ateos que te retan y te dicen, si Dios existe, que ahora mismo empiece a llover o a caer nieve aquí en la Florida. Dios no actúa en base a caprichos. Ni un profeta ni un predicador va a usar el poder de Dios como una especie de magia y hacer cosas. No.
es en base a la voluntad de Dios. Pero esa voluntad de Dios está respaldada por el poder de Dios. Esa es la diferencia. Cuando la voluntad de Dios está alineada con la oración, el poder de Dios va a manifestarse. Les repito, cuando la voluntad de Dios está alineada con lo que se está pidiendo, va a haber resultados. Va a haber resultados en esa vida o en esa persona. Amén. Pero tienes que poner entonces tu mirada en Jesús, el camino, la verdad y la vida. En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces ¿por qué voy a poner mis ojos en nadie más o en nada más? En ninguna secta, religión, líder humano, lo que tú quieras, en nadie más. Yo pongo mis ojos en Jesús. El problema a veces de que muchos se desvían o se apartan de las cosas de Dios es porque no han entendido ese principio y han puesto su mirada en una denominación, en un grupo religioso, o han puesto su mirada en un líder, en un pastor, en un apóstol, en un profeta de los que andan por ahí y no han puesto su mirada en Jesús. La expresión es clara, puestos los ojos en Jesús. No permitamos que nada divida nuestra atención y nuestra confianza en Cristo. Que nada nos distraiga en el camino, ¿verdad? Se cuenta una anécdota, concluyo con eso, una anécdota de un conejo que se puso a retar a una tortuga y le dice, mira tortuga, yo a ti te gano como si nada. La tortuga le dice, está bien, yo acepto el reto, vamos a llegar a tal lugar, ahí es la meta. Bueno, iban los dos, por ahí el conejo dejó botada la tortuga, obviamente, por allá atrás. Y dice, no, yo me voy a tomar aquí una siesta. Y se acostó por ahí un rato. Cuando ve que la tortuga ya lo iba alcanzando, se para y se va otra vez por allá. Pero la deja otra vez atrás. Cuando ve que está muy atrás la tortuga, dice, no, esa tortuga yo le gano fácil. Entonces, ¿qué hago ahora? Y empieza a oír ruidos y dice, voy a ver qué es ese ruido que hay por ahí. A lo mejor hay algo para comer y se va y se desvía del camino. Y después entonces se durmió, pero se durmió ahora sí de verdad. Y claro, la tortuga lo alcanzó. La tortuga lo alcanzó y lo pasó. Y entonces se despierta y dice, ¿y dónde está la tortuga? Y por allá había la tortuga en la meta, donde dijo que era la meta, donde había que llegar, saludándolo. Aquí estoy, te gané. ¿Saben? Lo espiritual, aunque suena una anécdota como fábula, en lo espiritual, en la vida, sucede lo mismo. Si nos desviamos del camino, vamos a perder la meta. Y aunque pensemos que el pecado no nos va a hacer daño, ponga el pecado ahí como la tortuga, que entonces yo digo al pecado yo le gano, a las tentaciones yo les gano, a las cosas de esta vida yo les gano, tranquilo, yo puedo. Puede ser que no llegues a la meta. La única manera en que vas a llegar a la meta es si tu meta es Cristo. Y si estás con tu mirada puesta en Cristo, si estás siguiendo a Cristo, si Cristo es el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, por revelarte a nosotros, por ser la verdad, el camino, la verdad y la vida para nosotros. Por venir y hacerte humano para enseñarnos el camino. Hoy día, Señor, te pedimos que nos ayudes a seguirte a ti, no a ninguna otra cosa, seguirte a ti. En este mundo tan confuso, Señor, donde el enemigo quiere desviarnos, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti.
quisiera invitarte ahí donde estás, a que ores. Ora diciendo al Señor en tus propias palabras: Dios, yo sé que a veces yo he decidido seguir el camino a mi manera, pero hoy yo decido seguir a Cristo, nada más que a Cristo. Ayúdame a serle fiel. Ayúdame a no dudar como Tomás o a no estar inseguro como Felipe, sino tener convicción, Señor, de quién eres tú. El camino, no la religión, el camino. No una filosofía, la verdad. No una motivación para esta vida, no, la vida eterna, eso eres tú. Ayúdame a crear, desarrollar carácter de fe. Oh, haz esa oración, dile eso al Señor. Si así ha sido, hoy Dios trabaja en tu vida, te ayuda a ir al próximo nivel, el nivel de ser un discípulo comprometido, un discípulo fuerte espiritualmente. Gracias Dios, gracias por este tiempo en que tú nos has hablado a través de este mensaje. Gracias Señor Jesús. Tú eres, no hay otro, tú eres el camino, la verdad y la vida. Amén y amén. Como siempre, les recuerdo que todos los domingos estamos aquí compartiendo la palabra de Dios. Su siervo, su servidor, Pastor José Abdiel Matamoros. Y la pastora Teresa Matamoros también. En esta casa, Casa del Rey, Iglesia del Nazareno. Le esperamos el próximo domingo. Que Dios le continúe bendiciendo y escríbame por ahí. Si este mensaje le ayudó, escríbame, déjeme saber. Dios le bendiga.